Hola a todos, mi nombre es Aile Cigarreta Ricardo. Primero que nada, agradecer por la oportunidad de poderles presentar este tema titulado Orden en el desorden, que espero sea de su agrado. Voy a iniciar con una breve motivación. Somos conscientes de que a lo largo de la historia muchas mentes curiosas se han dado a la tarea de buscar patrones, regularidades en fenómenos naturales, sociales, y que las matemáticas emergen como una herramienta esencial para poder descifrarlos. Ese es un discurso que nos repite mucho en secundaria, prepa, primaria, pero a veces tendemos a odiarlo porque lo sentimos muy romantizado. Sin embargo, a medida que vemos resultados como el teorema de Pitágoras, fórmulas de área, volumen, el triángulo de Pascal, nos convencemos un poco más de que en efecto las matemáticas son una herramienta para poder ver orden, revelar cierto orden en ese aparente caos. Y ese es el objetivo, el trasfondo de esta plática. Queremos sumergirnos en esta búsqueda de patrones o orden en situaciones de apariencia caótica. En particular, buscar las condiciones bajo las cuales debe aparecer dicho orden. Y aquí entendiendo el orden de forma ambigua, ya que en función del problema tendrá cierto sentido. Cuando pensamos en ese trasfondo, el primer resultado que nos viene a la mente, que tiene este saborcito, es el principio del palomar, que es un resultado elemental que muchas veces lo usamos de manera incluso inconsciente. Nos responde a cuál es el mínimo número de palomas que nos permite asegurar que al menos en un nido, pensemos que tenemos N nidos, hay más de una paloma. Y la respuesta sabemos que es el número de palomas más uno. La forma de verlos es ir al caso extremo en el que en cada nido haya una paloma. Entonces, con seguridad, si agregamos una paloma extra, esta deberá compartir nido con alguna de las ya posicionadas. Este principio se puede escalar a problemas de apariencia más compleja. Por ejemplo, si suponemos que tenemos m más n menos un bolas y las coloreamos con dos colores, rojo y azul, entonces podemos asegurar que o bien tendremos al menos m rojas o al menos n azules. E igual nos podemos ir al caso extremo en el que tengamos m menos un bolas coloreadas de rojo y n menos un bolas coloreadas de azul. Notemos que tenemos en total m más n menos 2 bolas y como tenemos m más n menos una, nos queda una bola restante sin colorear. Esta la vamos a tener que colorear de rojo o azul. Si la coloreamos de rojo, tenemos m bolas, es decir, al menos m rojas. Y si la coloreamos de azul, tendremos n azules, es decir, al menos n azules. Podemos aquí en este resultado notar el principio del palomar, solo que ahora los nidos son las cajas, las palomas son las bolas, que vamos a colorearlo de acuerdo al nido que estén, si el nido de la derecha o el nido de la izquierda. Así que este principio tan básico, si lo queremos llevar a niveles más altos, lo que debemos es intentar centrarnos en responder quiénes son los nidos, quiénes son las palomas y la complejidad del problema irá de la mano con la complejidad de esta pregunta. Por ejemplo, si pensamos en dos dados, nos podríamos preguntar qué pasa si tiramos los dos dados 12 veces. Esto lo podemos garantizar que al menos en dos de las tiradas obtendremos la misma suma. Es el mínimo número de veces que tenemos que tirarlo para garantizar eh, que la suma se repite, una suma se repite al menos dos veces. Entonces ahora los nidos van a ser las diferentes sumas de tirar dos dados, que va desde 2 hasta 12. Y las palomas van a ser las sumas que obtenemos. Entonces nos vamos al caso extremo en el que en las primeras
11 tiradas, obtengamos las 11 sumas diferentes, es decir, ponemos una paloma en cada nido, entonces si la tiramos una vez más, que serían 12 veces, a fuerza va a tener que repetir una suma, es decir, una paloma caer en alguno de los nidos que ya estaban ocupados. Notemos que no solo podemos en estos tres ejemplos reconocer el principio del palomar, desde su aplicación elemental hasta en problemas un poco más estructurados o de apariencia más estructurada. Pero también algo que tienen en común es que todos responden a cuántos elementos como mínimo debe tener cierta estructura para garantizar cierta propiedad. En el primero es cuántas palomas como mínimo necesitamos para garantizar que tenemos en un nido al menos dos. ¿Cuántas bolas necesitamos para garantizar que al menos vamos a tener tantas de cierto tipo coloreadas de rojo y tantas de cierto tipo coloreadas de azul? ¿Y cuántas veces tenemos que tener un dado como mínimo para garantizar que repetimos una suma al menos dos veces? Entonces, tomando esto como motivación, nos podríamos preguntar cuál es el mínimo número de personas necesarias en una habitación para garantizar que o bien tres se conocen o tres no se conocen. Tiene ese sabor de las preguntas antes atacadas, pero como que en apariencia tiene mucha información a tomar en cuenta. Podría ser como un poco caótico qué debemos hacer para darle respuesta a ese interrogante. Pero si quitamos toda esa información que no nos está aportando nada al problema, podemos vía gráficas, modelándolo vía gráficas, dar una respuesta y evidenciar que detrás de escena está el principio del palomar. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Dadas dos personas podemos relacionarlos mediante una arista. Y vamos a colorear la arista en función de la relación que tengan. Verde si se conocen y roja si no se conocen. Entonces, si trasladamos la pregunta original a este nuevo esquema, nuestra pregunta es el mínimo número de personas que necesitamos para garantizar la existencia de triángulos monocromáticos, al menos uno. El monocromático aquí viene de la mano de que queremos al menos tres que se conozcan o al menos tres que no se conozcan. Llevado al esquema anterior son un triángulo rojo que no se conocen o un triángulo verde si se conocen. Entonces, si ahora quitando personas nos vamos a vértices de una gráfica, o sea, como los nodos, para tres personas pintamos una arista entre todos los pares de vértices, teniendo estos grafos completos para cuatro personas, cinco personas, seis personas, etcétera. Y lo que queremos buscar es el mínimo número de vértices que nos permita garantizar que independientemente de cualquier coloración que pongamos en las aristas, respetando que sean rojas o verdes, no podemos evitar la presencia de al menos un triángulo monocromático, porque eso nos va a garantizar que al menos tres se conocen o al menos tres no se conocen. Esa es como la tarea ahora trasladada a la representación en gráficas. Entonces, con esta pregunta clara, vamos a pasar con tres. Lo que tenemos que hacer es exhibir una coloración que evite triángulos monocromáticos. Y esta es la que estoy presentando. Una arista de un color, en este caso rojo, y las otras dos del color contrario, que es en sí mismo un triángulo, está, que es más sencilla de imaginar. Entonces, el número que estamos buscando es mayor o igual que 4. Vamos entonces ahora con cuatro vértices, pintamos todas las aristas entre ellos y debemos exhibir para ver que el 4 no es el mínimo, una coloración que evite triángulos monocromáticos. Y la técnica aquí va a ser todas las de afuera de un color y las diagonales de color contrario. Entonces aquí podemos ver que evitamos los triángulos monocromáticos. Entonces el número que estamos buscando es un número mayor o igual que 5. Igual con 5 planteamos
todas las posibles conexiones de 5 vértices y la idea sería exhibir una coloración para ver que no es 5 que evite los triángulos monocromáticos. Siguiendo la misma técnica del ejemplo anterior, podemos pintar todas las aristas de afuera de un color y las de, como las diagonales, de otro color. En este caso igual, pintamos todas las de fuera de rojo y estas internas de verde. Podemos verificar que en esta coloración no tenemos triángulos monocromáticos. Así que el número que estamos buscando tiene que ser mayor o igual que 6. De igual forma, con 6 nodos pintamos todas las posibles conexiones y la idea sería, si el número no es 6, como hemos hecho, exhibir una coloración que evite los triángulos monocromáticos. Aquí, si intentamos con la misma que ya funcionó, tenemos un problema, porque pintando todas estas, por ejemplo, de verde, y todas las de adentro del mismo color de rojo, no evitamos los monocromáticos, porque, por ejemplo, aquí tendríamos uno rojo, o este que está acá. Así que al menos la misma no nos sirve. Esto no significa que 6 sea el número. Lo que nos está indicando es que debemos o buscar otra o mostrar, si es que es el número 6 que cualquier coloración no puede evitar los triángulos monocromáticos. Entonces, para ir en búsqueda de esa coloración que los evita, ya que sería nuestra primera idea, podemos posicionarnos en un vértice. Sabemos que hay 5 aristas que salen de él porque son las conexiones con las otras 5 personas restantes. Esas 5 aristas las debemos colorear de dos posibles colores cada una, o rojo o verde. Entonces, podemos identificar que tenemos dos opciones, dos cajas, una para los rojos, otra para los verdes, 5 bolas que aquí juegan el papel de las aristas que debemos colorearlas entre esos dos colores. Así que si nos vamos al caso extremo, en el que tenemos dos de un color y dos de otra, la quinta arista la debemos colorear o bien de rojo o bien de verde. Entonces podemos garantizar que al menos tenemos 3 aristas del mismo color. Y ese es el caso extremo que vamos a pintar acá. Sin pérdida de generalidad, pintamos 3 rojas y 2 verdes, pero en general podemos garantizar que al menos hay 3 del mismo color. Posicionados en esas 3 que podemos garantizar mínimo del mismo color, vamos a ver esta arista. Si la pintamos de rojo, ya tenemos aquí un triángulo monocromático, entonces no estamos evitándolo. Y como queremos irnos hasta el extremo de ver si lo podemos evitar, la idea sería pintarlo de verde. Ahora, si lo pintamos de verde y nos posicionamos acá, de igual forma, para evitar que este sea un triángulo rojo, esta la pintaríamos de verde. Pero ahora, si nos posicionamos en esta, tenemos un problema, porque pintarla de verde evita que este triángulo sea monocromático rojo, pero induce un triángulo monocromático verde. Y lo mismo si lo pintamos de rojo. Evitando el monocromático verde, inducimos un monocromático rojo. Así que esto nos está mostrando que con 6 vértices, cualquier coloración nos va a inducir al menos un triángulo monocromático. Es decir, no podemos evitar la presencia de al menos un triángulo, ya sea rojo o verde, que en términos, si regresamos al problema original, lo que nos diría es que el mínimo número de personas en una habitación para garantizar que o bien 3 se conocen o 3 no se conocen es 6. Y a pesar de que lo hicimos notar anteriormente, el principio del palomar está detrás de escena y se usa en el momento en el que posicionados en un vértice vemos las 5 aristas que salen de él y nos cuestionamos cómo sería la coloración o qué patrón aparece ahí, aunque hay aparente caos, ¿no? En el sentido de no saber si se conocen o no, porque esas personas podrían ser cualesquiera. Para cerrar, el objetivo de estos ejemplos y la pregunta principal, que era el mínimo de personas, era destacar el hecho de que las matemáticas en efecto nos ayudan a revelar
regularidades en estructuras aparentemente desordenadas y en particular podemos iniciar con principios tan elementales como el del palomar y ir escalando a problemas más complejos. Invitarlos a que los exploren por ustedes mismos, estos órdenes que aparecen en caos, en aparente caos. Ese sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo.